nuestra opinión sobre la película Nacido para Matar. No sé, ustedes que ya vieron la película o que creen que qué es lo que más le llamó la atención de dicha película antes de iniciar con todo el esquema de preguntas. No sé si alguien podría dar una pequeña opinión. Bueno, yo le, yo le voy a dar un pequeño dato sobre, más que todo sobre el sargento. Si ustedes no sabían, el sargento no era un actor. Él era el que iba a entrenar al actor que iba a hacer el papel de sargento. Pero al actor como tal no se le dio la dureza a la cual el sargento, que él sí es un sargento de verdad, le dio a la película. Entonces, los productores tomaron como iniciativa a traer al sargento como base central en toda la película. Entonces, solo para dejarles ahí la información en el aire, ¿verdad? Si gustan, podemos iniciar con la primera pregunta para ver cómo hemos constituido dicha película. Buenas tardes. La primera pregunta es, describa la personalidad del soldado Pai al iniciar el entrenamiento y destaca los rasgos. Al inicio del entrenamiento, Leonardo Gomer Pai Lawrence es un joven con sobrepeso, torpe y emocionalmente frágil. Su personalidad ingenua y su falta de preparación física lo convierte en el blanco de burlas de sus compañeros y en el objetivo del sargento Hartman, quien lo somete a un trato especialmente duro. Pyle es inseguro y tiene dificultades para seguir órdenes y realizar tareas básicas del entrenamiento, lo que genera frustración en el sargento y en los demás reclutas. Además, su naturaleza dócil e incapaz para responder a la agresión lo hacen cada vez más vulnerable. Sin embargo, con el tiempo, la presión y el abuso psicológico que recibe lo transforma radicalmente. Su evolución lo lleva a perder toda expresión de emoción y a desarrollar una conducta inquietante y perturbadora, lo que culmina en un trágico desenlace. Eso lo que podría decir en la pregunta 1. No sé si quieren agregar algo más o pasamos a la pregunta 2. Bueno, sí, yo podía ver muchos. ¿Cómo inició el soldado Pilot? Inició primero demasiado tímido, tenía una risa nerviosa, se podría decir, a la cual el sargento no le gustó. No le gustó para nada y podemos ver cómo desde el minuto 1, donde tiene la interacción con él, lo comienza a maltratar. Primero le menciona su nombre, Pyle menciona su verdadero nombre, porque Pyle es un apodo que él le puso, que el sargento le puso. Y primero le empezó a decir de que era de la realeza y que no sé qué. Y que si su madre tenía algún hijo vivo y que era de gracia y de que él estuviera vivo ahí, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo él inicia, porque prácticamente viene siendo un personaje tierno al inicio. Es demasiado tierno y poco a poco se va desglosando a tener una psicosis, se podría decir, porque ya termina teniendo como un trastorno psicópata. Eso a mi punto de vista, porque, bueno, ahí más adelante se podría desglosar bien la pregunta por, por todo lo que el soldado estuvo pasando en el día a día, ¿verdad? Tanto las humillaciones en el ejercicio, humillaciones dentro del cuarto donde
todos los militares duermen. Y es más, le ponen como tutor, se podría decir, al soldado burlón. Ahorita, yo por los apodos me los aprendí, no, no sé realmente cómo se llama. Entonces, y podemos ver cómo él va cambiando a medida, pero a mejor. Pero después de un acontecimiento, es donde él ya cambia como persona. Ya no es esa persona tierna que conocemos, sino que ya se vuelve una persona muy asegada a los rencores. Y ahí podemos ver todo eso. No sé si alguien más quisiera agregar algo. No, entonces podemos pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, describa la personalidad del sargento Harman. El sargento Harman encarna la brutalidad del entrenamiento militar de los marines. Es un instructor despiadado con una personalidad dominante, cruel y sádica, que utiliza la humillación como castigo físico y el abuso psicológico para endurecer a los reclutas. Su objetivo es despojarlos de cualquier emoción, su individualidad y convertirlos en soldados completamente obedientes y eficientes en combate. Harman no muestra empatía ni compasión, pues considera que la guerra no es un lugar para la debilidad. Su estrategia consiste en someter a los reclutas a un ambiente de constante presión y estrés para asegurarse de que solo los más fuertes logren adaptarse. Sin embargo, su método tiene consecuencias devastadoras en Pyle, quien tras un largo proceso de abuso y aislamiento pierde la cordura, que es claramente lo que decía, ¿verdad? Que lo llevó a no, ¿cómo decirte? Como a reprimir sus sentimientos y no ser la persona que era antes, sino que lo transformó completamente en alguien más. Sí, sí, Eli, puedes hablar. Igual contribuyendo a lo que dijo la compañera, ahí el sargento Harman, pues ahí se ve que es una figura de autoridad muy cruel y despiadado y que tiene una actitud muy dura y extremadamente exigente con los reclutas y se ve que utiliza demasiadas tácticas de humillación y abuso psicológico en los reclutas. Sí, bueno, y eso, los que les estaba comentando al inicio, que él en sí no es un actor. Él en la vida real fue un sargento de verdad. Entonces, viendo esa dureza en la que los trataba, no es como una dureza, está actuando, sino que él, en la vida real se puede ver esos comportamientos en un sargento hacia sus reclutas, pues. Lo podemos, bueno, rescatando al soldado Ryan no se ve, no, no recuerdo bien si se llega a ver ese esquema de un sargento que reprime, no lo recuerdo muy bien, ya tengo rato de no ver la película, pero sí podemos ver en ese caso cómo, cómo la fuerza de autoridad este, de ese sargento puede dañar la autoestima de los demás. Yo vi la parte en español, en latino, y la pude ver en inglés, solo para tratar de canalizar el tono de voz que se le da. Y sí, la voz de este man sí es imponente, pues. Entonces, ya tienen su porqué, él era así, pues. Si gustan, podemos pasar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué características de la personalidad tiene el soldado burlón y cómo es su proceso de adaptación en el ejército? El soldado burlón, su nombre es Davis,
apodado Joker o Burlón, se diferencia de sus compañeros por su inteligencia, sentido del humor y actitud clínica ante el entrenamiento y la guerra. Desde el inicio, demuestra un pensamiento crítico y una resistencia a la ideología militarista, aunque entiende que debe adaptarse para sobrevivir en el ejército. Durante el entrenamiento, aunque Joker no es más fuerte físicamente, destaca por su astucia y su capacidad para manejar la presión sin perder su esencia. Más adelante, en la guerra de Vietnam, trabaja como periodista militar y mantiene su actitud sarcástica, lo que le permite distanciarse emocionalmente de la violencia y la brutalidad que presencia. Sin embargo, a medida que avanza la historia, enfrenta dilemas morales que lo obligan a cuestionar su papel en el conflicto. Su proceso de adaptación es complejo porque a pesar de su resistencia inicial a la deshumanización que impone el ejército, termina participando en la brutalidad de la guerra, lo que plantea una reflexión sobre el impacto psicológico del conflicto en los soldados. ¿Alguien más le gustaría abonar? ¿Hola? No. Bueno. Uy, permítanme que... Yo quisiera abonar, Alex, quizás es un tema que vamos a tocar más adelante, pero Sí. este personaje realmente es uno de los personajes que tiene una mayor evolución, pero haciendo alusión al nombre de la película, ¿verdad? Porque siento que por sí destaca como no la frialdad, sino la facilidad con la que a él se le da todo el proceso militar. Sí, en eso sí tienes razón, pero tomando en cuenta, mira, es que la traducción de la película sí está mal, porque en realidad se llama Full Metal Jacket, que sería toda chaqueta de hierro, según la traducción exacta. Pero sí podemos ver cómo como Burlón, porque yo así lo voy a llamar, como Burlón, además de llegar a ser alguien que puede llegar a ser fuerte o de un carácter tosco, se preocupaba por apoyar a Pyle. Cuando se lo dejaron a cargo, él le enseñaba cómo atarse los cordones, le enseñaba cómo armar un fusil, lo ayudó con sus ejercicios. Entonces, de una u otra forma, era como un apoyo moral en el cuartel. No sé, para mí es eso. Si gustan, podemos pasar a la siguiente. Sería, ¿cómo se modifican las relaciones entre los reclutas ¿Cómo se modifican las relaciones entre los reclutas a medida que avanza la instrucción militar? Bueno, aquí podemos notar cómo es que desde el inicio de la presentación eh, van, van, van viendo cómo se van relacionando entre ellos. Como el sargento los iba tratando desde el minuto 1. Y vamos viendo que Burlón comienza haciendo un chiste y comienza haciendo un chiste y él lo reprende de manera válida, se podría decir. Y ahí vamos viendo cómo poco a poco se van forjando con un carácter demasiado fuerte a la hora de rezar, a la hora de llevar su fusil, a la hora de estar entrenando, cómo se mira la importancia de un estado físico
porque el único que no podía hacer eso era el soldado Pyle. Ya los demás lo hacían de manera de manera continua, sin ninguna preocupación, con que no vamos a hacer nada, pues. Y ahí vamos viendo cómo va avanzando tanto Burlón como Pyle. Yo sentí que la película al inicio se centró bastante en ellos dos, porque como que en ellos dos era el eje. Llegó un punto en el cual yo pensaba que Pyle era homosexual, por las actitudes que él llegaba a tener con el soldado Burlón, que no sé, lo miraba medio raro y yo sentía, uy, aquí va a pasar algo, ¿verdad? Pero son cosas que yo noté en el transcurso que iba pasando la película. Al final sí pasó algo y no era lo que yo me imaginé, pues. Pero, pero es algo que en sí a mí me estaba como que chocando, pues, porque ellos dos, tanto Pai y Burlón, iban tan a la par. Burlón lo ayudaba en los ejercicios de cardio porque vimos que eran muy constantes. Más adelante se podría ver una ilustración donde prácticamente lo están cargando. Y el sargento a la par de él. No sé si alguien quisiera mencionar algo. Entonces vamos a proseguir con la siguiente. ¿De qué manera la disciplina extrema y los métodos del sargento influyen en la transformación psicológica en las reclutas? Bueno, aquí podemos ver cómo era de estricto ese sargento, cómo los hacía llegar a su límite, porque tanto hasta en creencias se podría decir, porque hay en una parte de la película donde el sargento le pregunta a Burlón, porque como que iban a hacer algo religioso, no sé qué es lo que no me acuerdo qué es lo que iban a celebrar sin Navidad, pero iba a haber una misa. Y puso al soldado Burlón y a otro que no me acuerdo cuál era, a limpiar los baños. Y todavía les dice, quiero que estos baños estén relucientes para, para que la Virgen María pueda cagar en ellos. Entonces, se le queda viendo al soldado Burlón y le pregunta, ¿tú crees en la Virgen María? Y le dice que no. Lo comienza a cuestionar, y le pregunta el por qué. Y le pregunta que no, le dice que no es de sus creencias, y lo intentó forjar a que creyera en la Virgen María. Y y lo sacó de que no, no y no. Tanto llegó al punto que le dice, ¿quieres hacerme enojar? Y le dice, no, si yo le doy una respuesta que usted no quiere, me va a tomar como débil, se podría decir. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí surge que ese sargento ve esa ¿cómo se dice? Esa iniciativa como una forma de valentía, que, que no tan fácil lo pueden cambiar de su creencias. ¿Y qué hace después? Lo hace jefe del pelotón. Y ahí es donde comienza ya el entrenamiento junto con Pyle, y comienza todo. Desde ahí siento que es el punto donde comienza la distribución de cosas. Y podemos ver cómo cada uno, lo voy a decir así, por cada cagada que cometía Pyle, recibía un castigo. Recibía un castigo y no era un castigo bonito, pues. Era un castigo que medianamente fuertecito, y ya llegaron a un punto que se estresaron. Entonces, si alguien
No sé si alguien tiene algo que comentar. Sí, yo, y ahí es donde se mira la disciplina extrema y los métodos abusivos del sargento Harman. Y pues todo esto tiene un impacto psicológico bastante profundo en los reclutas y muchos comienzan a sentirse deshumanizados, perdiendo su identidad personal mientras intentan adaptarse a las exigencias del ejército. Y para algunos esto provoca una desconexión emocional, mientras otros, como Pai, sufren un colapso psicológico. Perdón que se me olvida que tengo apagado el micrófono por ratos. Sí, Yasmin. Hola. Bueno, creo que podríamos proseguir con la siguiente, ¿verdad? Vaya. La siguiente es cómo afecta la humillación pública y el castigo físico a la psique del soldado Pyle. Como les mencionaba desde el inicio, fue un castigo demasiado fuerte, ¿verdad? Pero poco a poco él sentía como ese temor de que por culpa de él le están castigando a los demás. Entonces es como tiene esa responsabilidad de no cagarla para que los demás no, no las afecte, no tengan un castigo severo. Y creo que en esta imagen, es la foto exacta donde todo comienza. Porque todo empezó desde que el sargento estaba haciendo una revisión de rutina y vi que el casillero de él no tiene el candado puesto. ¿Qué pasa? Comienza a revisar a ver qué tiene y le encuentra una dona. ¿Y cuál era el problema del soldado Pine? Que tenía sobrepeso. Entonces, eso enfureció al sargento y le dijo que ya no va a castigar al soldado Pyle por los errores que él cometía. Entonces empezó a castigar a sus compañeros. Y creo que aquí es donde todo comienza a surgir, porque después de esto es donde el soldado comienza a tener un trasfondo demasiado psicótico, demasiado, no sé, perverso, porque hasta la mirada se le cambia. Ya tiene una mirada vacía, ya no tiene una mirada inocente, ya tiene un rasgo firme, ya no tiene un rasgo, una postura firme, ya no tiene un rasgo como que ahuevadito. Y ahí es donde se va moldeando como esa parte de su psique, donde ya se va destrozando, ya se va deboronando y ya no es el mismo, ya no, ya no es el mismo, pues. Ya comienza a tener como malos pensamientos, ya como una mirada de querer asesinar, pero no asesinar en batalla, sino que asesinar tanto en el cuartel, pues. Y ahí se puede ver que ahí es donde se comienza a descontrolar las cosas. Entonces, si alguien más quisiera aportar en algo. Yo, al igual como dice, sí, prácticamente es el momento que desencadena todo y es lo que le provoca un trastorno, ya que si vemos bien alrededor de toda la película, va sufriendo distintas humillaciones, lo cual sí lo une con el sargento burlón, pero a la misma vez
lo separa ya que le proporcionan santa golpiza en una de las escenas y esto es lo que a él lo daña mentalmente. Prácticamente podemos decir que el soldado Pyle, eh, el, el sentido de culpabilidad que tiene, lo hace llegar a un punto donde ya va a cumplir con los estándares, porque prácticamente para los Marines en esta película su objetivo es despojarlos de todo vestigio de humanidad que les quede. Sí, eso es lo que se estaba enfocando bastante el sargento. Ya quitarles esa parte humana. Entonces, si gustan, ya podemos pasar con las siguientes preguntas. Esta sería, Sí, cuando los reclutas sufren, digamos, un intenso entrenamiento en los campos de los Marines, algunas principales consecuencias psicológicas que pueden observar podrían ser, por ejemplo, las que se ven reflejadas acá en todo lo que nos muestran del entrenamiento en las películas. Porque, por ejemplo, uno de los más sobresalientes podría ser el estrés postraumático, ya que hablando del personaje de Joker, él, tras la experiencia que él tuvo en Vietnam, por ejemplo, él muestra signos que desestabilizan y, por ejemplo, tiene dificultades emocionales y de igual forma, por ejemplo, tiene muchos indicativos que reflejan características del estrés postraumático. Y también, ¿verdad? La ansiedad y la paranoia, la despersonalización y la pérdida de identidad, que era un poquito de lo que ya comentaban, ¿verdad? Que en esos entrenamientos es lo que se trata de hacer, que deshumanizan y, por ejemplo, hacen que los soldados pierdan como la individualidad y se conviertan básicamente en herramientas nada más de guerra. Y eso fue precisamente lo que le pasó en la transformación que tuvo el soldado Pyle. Otra podría ser también que la depresión severa, por ejemplo, y conductas autodestructivas, como por ejemplo, muestran actitudes que llevan, por ejemplo, al suicidio, el abuso de sustancias y la indiferencia ante el peligro. Entonces, estas serían básicamente porque, por ejemplo, a lo largo de la película, los soldados van perdiendo totalmente la capacidad de reaccionar ante la brutalidad o incluso la muerte, ¿verdad? Que es básicamente lo que los lleva a ser individuos emocionalmente como endurecidos, ¿verdad? Que es precisamente de los dos personajes que hemos hablado, es lo que se va viendo a través de su avance en el entrenamiento. sí, 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 ahí se puede ver todo eso, porque no sé tanto cómo todos comienzan a actuar. Ya, no, Ujú. ya comienzan a actuar de una manera deshumanizada. Ya ese foco que tenían de ser buenas personas se les va. Y y es lo que uno puede llegar a caer si llega a entrar al ejército, pues. A eso. No sé si Sí, alguien más quisiera. Ajá. perdón. No sé Perdón, si alguien perdón. más va a decir algo. Ajá, porque yo solo quería mencionar que precisamente este caso de Pyle, perdón, refleja justo lo que la pregunta menciona, ¿verdad? Sobre el asedio psicológico, que lo someten a constante miedo y este miedo va como destruyendo a la persona y en vez de fortalecerlo, como que internamente lo va carcomiendo, por decirlo así. Y de hecho, por ejemplo, en la evolución que él muestra, en lugar de convertirse en un soldado que sea eficiente, lo que él demuestra es un abuso sistemático, una presión extrema, y esto mismo es lo que lo lleva al colapso mental.
Entonces, y es algo que ya a media vez llega ahí, es como algo irreversible para él. Entonces, eso básicamente. No sé si Sí, pasamos a la próxima pregunta. sí, eso mismo iba a preguntar si alguien más tenía algo que decir. No, bueno, prosigamos. Vayan. Sí, acá podemos ver, por ejemplo, que Pyle era, bueno, el proceso de adaptación que nos muestran desde el primer instante es bastante abrupto, por decirlo así. Y de hecho, él se muestra como un recluta torpe, ingenuo, y de igual forma se puede ver que se muestra como una persona bastante perturbada. Y la verdad que el proceso de adaptación en el entrenamiento militar se divide en varias facetas a lo largo de la película. Por ejemplo, la fase del rechazo, la vulnerabilidad, que al principio él es presentado como alguien inocente y la verdad que físicamente se ve un poco no apto, digamos, para ese entrenamiento y la mentalidad de él es bastante frágil. Entonces, pero su torpeza, lo convierte como en el blanco de burla de los demás. Y esto también a su vez fomenta que el sargento Harman tenga mucho abuso verbal con él. Entonces, es como la incapacidad que él tiene para cumplir con los estándares que se pide para un militar, digamos. Entonces, los demás compañeros los empiezan a ver como algo, como un compañero débil o no importante. Entonces, y hasta lo llegan a aislar y, por ejemplo, eso hace que se convierta como en el foco de donde ellos descargan quizás todo el estrés que también ellos están lidiando, ¿verdad? Y pues igual está la otra fase que podría ser, por ejemplo, la transformación y sumisión que él presentó, que es después de las brutales palizas, ¿verdad? Que le propiciaban sus compañeros, con él cambia drásticamente, entonces y empieza a mostrar como habilidades físicas como más mejoradas y como que una actitud más obediente. Pero de igual forma, ya él su personalidad la muestra como más peligrosa. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Se vuelve como más aislado, más silencioso y tiene un rasgo particular que ya presenta una mirada perdida, por ejemplo. Entonces, siento que también esto lo lleva a la fase del colapso y la violencia extrema, que fue lo que él presenta, ¿verdad? En, cuando Pyle sufre como la ruptura mental, digámoslo así, ya que hablando del tema, por ejemplo, porque al final él sí logra concluir su proceso formativo, digámoslo así, pero las decisiones que él toma en ese momento son totalmente equivocadas y eso es lo que lo lleva quizás a tener como este colapso en el cual, o sea, que ya su expresión es demasiado perturbada, tiene un comportamiento demasiado errático. Entonces siento que eso es lo que lo hace llevar a también como en la desesperación y lleva a atentar contra la vida del sargento Harman, ¿verdad? Y de igual forma, pues lo lleva al suicidio a él también. Entonces esto es básicamente como un fracaso para él, aunque sí logró culminar todo el proceso, pero fue un fracaso para adaptarse al sistema, digamos, que se estaba poniendo a él en ese momento. No sé si alguien más va a agregar algo. Sí, bueno, es algo muy importante lo que vos decías. Como, bueno, es que es una paliza como tal la que él lo hizo reaccionar. Y, y, y lo podemos notar cómo mejora tanto físicamente, pero llega a sobresalir más que todo a la hora de disparar, que le dijo el sargento.
te voy a tomar en cuenta como uno de mis francotiradores. O sea que ya estaba como, y ahí fue como, perdón, ahí fue donde él ya le cayó el chip de que sí o sí, su misión de ahora en adelante va a ser disparar y matar. A pesar de que sí tuvo una puntería extremadamente buena. Y ahí podemos ver todo lo que comenzó a, a, a pasar desde que él entró hasta el final, como yo les comenzaba a decir. Bueno, se va a escuchar demasiado repetitivo, pero es lo que pasó. Miramos a un soldado tierno y terminamos viendo a un soldado psicópata. Y esa es, en resumida cuenta, eso fue lo que pasó con el soldado Pine. Eso es lo que yo podría decir. No sé si alguien más. No. Seguimos con la próxima. ¿Qué sería esa pregunta? Sí, en esa parte siento que la pregunta menciona cómo los demás soldados contribuyen al deterioro de la psique del soldado Pyle. La verdad es que ellos son los que desempeñan el papel crucial para que él se vaya deteriorando psicológicamente, ya que, por ejemplo, él no solo sufre de la indiferencia de ellos, sino también que la participación del maltrato es súper activa para con él. Entonces, a lo largo de toda la primera mitad, vemos como la actitud de él cambia por las burlas y el rechazo. Y, por ejemplo, finalmente él llega a lo que sería una agresión directa, como la burla, ¿verdad? La humillación colectiva y los castigos colectivos. Y, por ejemplo, lo que sería todo el tema de la violencia física que él sufre, eh, el aislamiento y la normalización de la violencia es como lo que más lo impacta a él de sus compañeros, porque, por ejemplo, está también en la parte en la que eh, Jogger no hace nada al ver todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, la falta de empatía creo que también es un factor clave ahí donde él sí nota eso y así es como que él va guardando ese resentimiento. Y de igual forma, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que los compañeros de él también son víctimas de todo el sistema en el que están, pero al final terminan replicando de la misma forma la violencia que a ellos se les ha impuesto. Entonces, al final, el rechazo, la agresión o la falta de apoyo, esto contribuye significativamente a que su deterioro mental vaya progresando gradualmente. Y al final, pues esto es lo que muestra como un ambiente de presión constante o abuso que a cualquier persona puede quebrar, digámoslo así, y llevarlo hasta hasta ciertos límites, ¿verdad? Que en su caso, pues en la película nos muestran cuál fue este límite que Pyle al que tuvo que llegar, que básicamente fue un brote psicótico, ¿verdad? En el que no solo atentó contra la vida de alguien más, sino que incluso con la de él. No sé si van a agregar algo más. Sí, solo una cosita. Este, eh, esa es la escena donde a mí, como tal, no me marcó, sino que me llamó un poco la atención por cómo fue el castigo que a él le dieron. Cómo fue que, que cada uno de ellos participó, pues. Y si ustedes lograron ver, o no sé si le prestaron atención en esa parte, Soldado Burlón no le quería pegar. Así lo interpreté yo, no le quería pegar. Ya cuando le pega, es como que, no sé si fue
Ellie la que mencionó que él llegó a un punto en el cual se puso a pensar qué es lo que está haciendo más adelante de la película. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo cosas tan violentas? Y yo lo podría decir que empieza desde aquí, porque aquí es como que él lo piensa, él reflexiona si pegarle o no. Ya cuando le pega, se queda acostado y escuchando los gritos de Pai, que es algo como, uy, que regada, ¿verdad? Pero ahí, desde ahí es donde empieza ya todo el deterioro de Pai, como él le cambia el chip, Sí. y comienza a ser, no físicamente, sino expresivamente más violento. CJ. Y yo igual acá, yo siento que, como vos decís, siento que, bueno, comentabas al inicio, ¿verdad? Que a la persona que pusieron de sargento no estaba actuando realmente. Entonces eso nos deja ver cómo, o sea, ese punto y todo lo que refleja el trato que le dan hasta los soldados a este país, refleja realmente cómo la brutalidad que conlleva un entrenamiento militar, ¿verdad? Entonces es algo que uno lo ve como una película, pero es realmente eh, la vida real, por decirlo así. Entonces se muestran eh, escenas o características demasiado violentas que, como lo mencionaban antes, eso a cualquiera persona puede deshumanizar, ¿verdad? Y al final lo convierte, llegan al punto donde lo normalizan tanto o están tan afectados realmente que lo pueden hasta llevar o a sentir como una práctica normal en su vida, en su realidad, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, porque es como en una parte les menciona que desde ese momento ellos ya no son, ellos van a hacer como su vida y todo se debe a su rifle, básicamente. Entonces, dándole a entender que para ellos solo tiene que existir esa realidad. Entonces, esto siento que también es lo que lleva a o contribuye a que al final muchas personas que quizás se someten a esto o en el caso de los personajes que se nos presentan, llegan a este grado de colapso mental, ¿verdad? Entonces siento que es como el hecho de la brutalidad en la que se le va imponiendo cómo tienen que ser. Bueno, yo creo que no sé si alguien más va a agregar algo. No, podemos proseguir entonces. Bueno, pues en el factor social de la formación de identidad, pues hay que notar que el entrenamiento militar busca eliminar la identidad individual para crear soldados obedientes, por decirlo así, ¿verdad? Y pues la identidad de los soldados de la guerra se representa como un conflicto interminable que moldea las identidades de los jóvenes que estaban ahí, obligándolos a enfrentarse a la deshumanización y la violencia. También este contexto social influyó en la construcción de una mentalidad colectiva donde muchos reclutas perdieron su individualidad para adaptarse a la mentalidad militar. Y pues, como debemos notar en el caso de Pai, pues su proceso falló y lo que lo llevó todo esto a un colapso mental. No sé si alguien más quisiera aportar algo. No. Pues podremos pasar a la siguiente. Bueno,
Bueno, el contexto militar con su enfoque de hombre nuevo y las necesidades de despojar a los individuos de sus características personales juega un papel bastante crucial en la transformación de los reclutas. La vida militar exige sacrificios, conformidad y adaptación a un sistema jerárquico, en donde los soldados deben renunciar a su identidad para ajustarse a las expectativas y demandas del ejército. Esto se puede ver en la brutalidad de la guerra, que los transforma en seres insacibles, por decirlo así, y capaces de violencia extrema sin cuestionar órdenes. Sí, bueno, ¿cómo influye el contexto militar en la formación de la personalidad de los reclutas? Bueno, como podemos ver ahí, el sargento era demasiado estricto. Ahí literalmente le está pidiendo que muestren como una higiene, porque les pidió que le mostraran las uñas. Y podemos notar cómo desde ahí él comienza a forjar como un, cómo tiene que haber un balance entre matar y presentarse bien. Entonces, cada uno de ellos viene forjando todo lo que el sargento les está exigiendo. Sí, es complicadito porque lo podemos ver hasta en la vida real. ¿Cuántas veces no he visto a un soldado en la calle vergueando a un bicho? Eso podría ser un gran ejemplo. Porque no tienen como esa empatía. No llegan a tener esa empatía y hacen lo que ellos aprendieron, cómo a ellos lo forjaron. Y sí, lo podemos ver tanto en la película como en la vida real. Como es que si pueden llegar, perdón, a un temple sereno, un temple tranquilo, lo llegan a formar a un contexto más estricto, más duro, más, no sé si se podría decir piadoso, porque sí, no se puede decir piadoso, porque piadoso es como que tener piedad con los demás, se podría decir, uy, se me fue la palabra para decir que no tienen piedad, pero hay una palabra exacta donde ellos comienzan a forjar un estándar donde no tienen compasión por los demás. Entonces, ¿Despiadados? sí, despiadados. A mí se me van las palabras por ratos, perdón. Pero sí, ese es el punto, que ellos no llegan a tener no llegan a recuperar como eran antes. Los podemos ver ya cuando están los veteranos de guerra. Igual hay varias películas de veteranos de guerra que cuando llegan a casa van sí, Si quieres, termina tu idea. sí, varios veteranos de guerra que llegan con un trauma. No me acuerdo cómo es que se llama esta película donde sale Zac Efron. Justo esa iba a mencionar yo. Se Ajá, llama Cuando te encuentre, creo. ajá, vaya, esa película podemos notar cómo, cómo el estar en un conflicto armado, cómo estar en guerra te llega a trastornar bastante. Porque ¿qué pasó en una de las escenas? Se le llega a tirar el niño, él lo agarra y lo iba a golpear. Él estaba dormido, obviamente. No cualquiera, si uno se le tira, lo va a abrazar y, ¿cómo está? Sino que ya en el contexto de un militar se puede notar cómo es que a ellos se les transforma una ideología de estar pendiente en todo, porque estar en guerra
no creo que sea bonito, pues. Entonces, no sé si crees, ¿qué es lo que ibas a decir? Sí, justo eso, que como que ya tienen esa psicosis o paranoia bien impregnadas en su personalidad, porque es algo, para empezar, el simple hecho del entrenamiento es un proceso bien difícil y que a cualquiera, o sea, es como que les hacen un lavado de cerebro, por decirlo así, lo cual incluso les puede borrar la personalidad. Por ejemplo, remontándonos a la película que estamos hablando, Pyle, él era una persona totalmente diferente cuando llegó y cuando culminó su proceso, era alguien que no se reconocía, de pasar a ser alguien hasta tierno, como decíamos, a llegar a ser alguien tan trastornado, porque realmente él no fue que era malo, sino que él estaba trastornado, él tenía un problema mental. Entonces, los cambia totalmente y precisamente esa película muestra también las secuelas que te deja todo ese proceso porque, por ejemplo, él sí regresó, él fue, se formó, regresó, fue de los mejores, de los más destacados de su proceso, pero cuando regresó, como tuvo muchas bajas, como lo llaman en el servicio militar, muchas bajas que eran sus amigos, eh, o personas que quizás él ya había tomado mucho aprecio, o que quizás él siente que se sacrificaron por él. Entonces eso también, aparte de lo traumático que era andar en ese momento ahí, y aparte las secuelas de haber perdido amigos cercanos con los cuales intimó por mucho tiempo, le dejó traumas bastante graves en su personalidad, en su temperamento. Entonces, al final, lastimosamente, son dos contextos totalmente diferentes, porque acá, en esta película que estamos analizando, lastimosamente el personaje principal, por decirlo así, no tiene un desenlace fructuoso o positivo, mientras que en la otra película vemos como él logra sobreponerse, pero igual esto también siento que tiene mucho que ver en como en la personalidad, por decirlo así, de cada persona y también no sabemos también contextos anteriores que Pyle atravesaba o que quizás lo hicieron no poder sobrellevar tanto, ¿verdad? Tanto trauma, por decirlo así. No sé si van a tomar alguien más la palabra. No. Vamos, podemos proseguir con la siguiente. Les comento, solo para hacer una, ¿cómo se dice? Un llamado de atención al licenciado, ¿verdad? Una compañera tuvo problemas con su video, entonces la parte que a ella le tocaba la voy a, la voy a realizar yo. Si, con su permiso, si puedo, entonces puedo proseguir. Bueno, que la Bueno, pues relación, ¿a ti te tocaba? sí, la noche me tocaba. Perdón, proseguí. Bueno, pues vemos que el entrenamiento militar tuvo un impacto bien devastador en Pyle y pues si bien sabemos que la intención del entrenamiento es convertir a los reclutas en soldados eficaces, para Pyle este proceso fue bastante traumático. En lugar de fortalecer su carácter, en el entrenamiento pues llegó a su límite, por decirlo así, sus inseguridades y todo eso pues vemos que lo llevó a un colapso psicológico al final de la película. Sí, sí, como lo que tú mencionabas. No tan, bueno, ahora, hoy en día, según yo tengo entendido, este, tratar como que de
fracturar la psique de alguien que ya la tuvo fracturada, podría ser un poquito complicado, ¿verdad? Porque que la relación entre el entrenamiento y la deshumanización por la que atraviesan los soldados y cómo esto fractura la psique del soldado. Sí, aquí lo que le comentaba desde un inicio. Perdón, quería meterme más en la pregunta para tener la idea. Les comentaba al inicio que hay una escena donde Burlón prácticamente cargaba al soldado Pai, porque él ya no podía. Y podemos notar que a simple vista no es un recorrido corto el que están haciendo. Podría ser que unos 10, 15 kilómetros. Entonces, alguien con una musculatura, sí podría decir, un estado físico como el de Pai, no fácilmente puede soportar una cantidad así, y menos trotando, porque ahí van trotando, no van ni corriendo. Un trote hasta cierto punto sí te llega a desgastar por el tema de que tenés que estar midiendo la fuerza. Y ese es como el chiste de estar trotando. Y es eso, pues que el ya no el no sentirse capaz de realizar un ejercicio, a cualquiera lo puede joder. A cualquiera lo destabiliza. Perdón, como que, Desestabiliza. ajá, eso. Y no, ya no puede seguir como un ritmo. Un ejemplo podría ser, yo hace unos años podía saltar al tocar al colgarme de un tablero de básquet. Ustedes me han visto, no soy tan alto. Y, y, y ¿cómo fue que lo logré? Por voleibol. En el voleibol a uno lo llegan a exigir a un punto en el cual uno llega a saltar alturas que no cualquiera, pues. Y aquí podemos ver cómo él se intenta adaptar, pero no lo logra. Simplemente no, no puede. Y ahí es donde se le va fracturando, ahí es donde se va desanimando, porque no estoy muy seguro si lo dijo, pero yo tengo como una vaga idea que como que él se cuestionó qué está haciendo ahí. Entonces, es lo que yo puedo aportar. No sé si alguien más va a aportar algo. No. Bueno, vamos a proseguir, que sería cómo el estrés extremo y la presión social pueden llevar a una persona a perder el control de su propia voluntad. Bueno, cualquiera que llega a tener un estrés demasiado fuerte, un estrés extremo, ya sea laboral, ya sea universitario, sí nos puede llegar a hacernos perder como el control de nuestra propia voluntad. Y les puedo poner un ejemplo de hace unas semanas, lo que me pasó a mí aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba sobrecargado de muchas cosas. Yo, tanto en el trabajo como en la universidad, y ver que todo se me acumuló, exploté. Exploté de una manera que hoy en día sí me arrepiento. Igual, cuando exploté, me arrepentí. Pero sí podemos ver como una presión tanto social, estudiantil,
o laboral nos puede afectar de una manera muy, muy, muy extrema. Podemos llegar a herir una persona, podemos llegar a llegar a ser un mal. No, no, ajá, no, ahí mismo dice, no tenemos control de lo que nosotros estamos pensando. No tenemos como una disposición en nosotros mismos. Es como que, vaya, el Alex malo va a hablar ahorita. Y comienza a huevar, comienza a putear. Entonces, eso, cuando uno llega a tener un estrés de esa magnitud, sí puede llegar a decir cosas hirientes, cosas que nada que ver. Pues. Y lo podemos notar tanto con el soldado burlón. Voy a terminar primero porque, perdona, con el soldado burlón, porque el estrés de haber tenido como el castigo por culpa de Pyle llegó a llegar a golpear. Ahí podemos notar cómo es que él actuó involuntariamente. Como les comentaba, a mi punto de vista, él no lo quería hacer y él se preguntó qué es lo que estaba haciendo. Entonces, sí llegó a tener como un trasfondo medio complicadón por cómo iban tratando a su aprendiz, porque prácticamente era su aprendiz, porque en muchas escenas podemos ver donde él le enseña cómo ponerle la cinta a sus botas, le enseña cómo vestirse, cómo armar un fusil, le enseña hasta cómo trepar, perdón, la tabla esa, no me acuerdo cómo que se llama, pero la trepó. Entonces, sí, alguien, no sé si alguien bueno, te voy a dar la palabra, Jay. Sí, yo siento que también desde un principio de la película se ve cómo no pueden hacer o tener su propio criterio o su propia, seguir su propia voluntad, sino que tienen que apegarse a lo que se les impone, porque si no les va peor o porque si no le propiciaban una gran paliza. Entonces siento que todo eso hizo que él se llenara de un cúmulo de estrés que al final, pues sabemos cómo terminó, pero siento que eso es lo que lleva quizás a perder la voluntad propia. El hecho de que tanto estrés te nubla el juicio porque el miedo te paraliza, te hace sentir que de ver que tus propios compañeros te estén propiciando palizas, te estén tratando mal, te estén aislando. Entonces es obvio que eso lleva a un estrés bastante serio y por ende también lo puede llevar como a entender que no puede confiar a nadie ahí. Y es un problema porque al final son sus compañeros, ¿verdad? Pero son sus compañeros, pero ni siquiera es capaz de confiar en sus propios compañeros. Entonces siento que eso fue quizás lo que, bueno, yo siento que ahí es donde afecta, ¿verdad? El tema de la presión social, porque vemos también cómo tenía que esconder la comida. O sea, algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, siento que todo esto afecta el hecho de la presión social, por ejemplo, lleva a perderse como la propia voluntad, porque al final él sí hizo lo que tenía que hacer, pero al final lo llevó a un grado o a un extremo que se pasó demasiado, ¿verdad? Y ya no era, hasta ellos mismos le tenían como cierto miedo por verlo tan inhumano, digámoslo así, o tan disociado del propósito para el cual se estaba formando. No sé si alguien más va a opinar algo más. No. Entonces, vamos a proseguir. Bueno, ¿qué señales de inestabilidad psicológica muestra Pyle antes del desenlace?
vaya, lo que les comentaba después de la paliza, ¿qué es lo que se le miraba físicamente a Pai? Cambió su postura, cambió su mirada, ya no era una mirada que podría reflejar ternura, inocencia, amabilidad, perdón, cambiándola a una mirada tosca, fría, vacía, con odio. Entonces, ahí se comienza a notar, pues. Y ya empieza como a ver la vida militar de una forma muy distinta, demasiado distinta. Y no sé, ahí es donde es que todo empieza a, a, a hacer todo el desenlace, porque en una rutina que estaba haciendo de vigilancia al soldado Burlón, es donde a él lo encuentra, pues. A él lo encuentra de una manera, escucha como un ruido en el baño y lo encuentra limpiando su fusil. Y obviamente es un fusil armado de noche y el desarmado se chivea. ¿Y qué pasa ahí? Comienza a decir que como que ya no tenía sentido nada. No me acuerdo muy bien, pero ya estaba relacionando todo como que ya iba por otro camino. Ya no iba como ese esquema central que se estaba basando la película como tal, que era un ejército, un equipo, un batallón que iba a ser un equipo. Porque, como les comentaba, el sargento, a ver, que él ya había tomado como una disciplina, se podría decir, ya haciendo mejores los ejercicios, portando bien el arma. Me acuerdo que bueno, la presentación del arma, le dijo que lo quería a 10 u 8 centímetros de su pecho o 4 pulgadas. No me acuerdo muy bien. Pero, ajá, como por aquí. Entonces, aquí lo debería andar. Y ahí ya después ya ya lo tenía como programado. Ya tenía dónde tenía, ya tenía planeado dónde tenía que ir el fusil, qué lado cuando él decía izquierda, derecha, las marchas a la hora de disparar. ¿Y qué pasa? Cuando se lo encuentran en el baño o comienza a hacer un escándalo, llega el sargento y también comienza a ordenarle que baje su fusil, y que baje el fusil, que baje el fusil, y él, ¿qué hace? Lo mata, así como lo mata bien frío. ¿Y, qué ocasiona ahí? Después de haberlo matado, este, por algún motivo sí se le ve como que un alivio, porque mató al que lo estaba maltratando, mató al que le estaba dando señales de odio. Entonces, eso es lo que yo puedo ver, güey. Ya después él se suicida. Ya, como que, no sé, ya cumplió su deber y ya no tiene más que hacer en esta vida, según lo que yo pude notar. Sí, Jay. Sí, también esa pregunta creo que aquí es donde podemos mencionar que él estabilidad psicológica no tenía, ¿verdad? Porque desde un luego él llegó o sea, sí, mejoró en todo lo que quizás por lo que se le molestaba, cuestionaba, pero y mejoró en su rendimiento, avanzó,
y logró culminarlo, ¿verdad? Pero de igual forma, en ese proceso también se perdió él y perdió como el rumbo de las cosas y por lo mismo de la presión tan grande que tenía, como vos decís, cuando quizás hizo eso, sintió un alivio, podría verse así, pero quizás fue como el sargento era como lo que a él le simbolizaba todo ese trauma que él tenía. Y de igual forma vemos su inestabilidad. Desde un luego él ve al rifle como su mejor amigo o, por ejemplo, tener conversaciones con él o poderlo considerar como su novia. Siento que ahí te das cuenta cuán afectado estaba él psicológicamente, ¿verdad? Donde empezó a creerse que quizás esa era la verdad absoluta, el que él tenía que ser así y así eran las cosas y así se le habían impuesto y como que se olvidó que más allá de todo esto también tenía una vida, digámoslo así. Sí, pero no sé si te acordás que al inicio de la película, cuando ya se les presentó, se les da el fusil, les dice el sargento, olvídense de todas personas que estén en casa, ese es su fusil, ese es tal y tal cosa, pónganle un nombre de una mujer. Entonces no me acuerdo si era Betty el nombre que le pone, pero sí le pone un nombre que termina en ti o en I. Pero sí, desde ahí comenzamos a ver todo eso, pues. Desde el inicio, como él en un inicio no nos muestran que le pone nombre al fusil. Nos los muestran ya cuando va a matar al sargento y cuando él se suicida. Cuando él está diciendo, lo está limpiando y le dice el nombre y comete los actos. Entonces, creo que eso sería todo ahorita. Si gustan, podemos proseguir con las siguientes preguntas. Bueno, pues prácticamente ya concluyendo con lo del tema, sería una pequeña reflexión acerca del deterioro de la estabilidad psicológica en situaciones de estrés. En lo que nos quiere decir la película es prácticamente una historia de recluta Piper, perdón, el cual es un claro ejemplo de cómo el estrés extremo y la presión psicológica pueden llevar a una persona al borde del colapso. Desde el inicio de la película vemos cómo es humillado, castigado constantemente por el sargento Harman, mientras sus compañeros también lo rechazan por el hecho de que, como ya hemos mencionado, se tienen castigos por su culpa, por así decirlo. Y a raíz de todo esto, su crisis final, la cual lo lleva al suicidio, no ocurre así de la nada. Es resultado de un desgaste progresivo provocado por la violencia, el miedo y la soledad. Cuando lo vemos sentado en el baño, prácticamente en su última escena que aparece, con la mirada perdida y con el rifle cargado en las manos, queda claro que ya no es la misma persona, que se perdió a sí mismo en la isla, como el teniente decía, como el sargento, perdón, decía. Y prácticamente su suicidio es el último reflejo de deshumanización que él tiene al pertenecer a los Marines. En evidencia, el precio es su muerte y la del sargento y posible trauma para el soldado burlón que lo encuentra, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo. Sí, van a decir que es mucho audio, pero yo sí Mira, yo soy demasiado cineasta, se podría decir. Me gusta ver muchas películas y me gusta ver el trasfondo de de cada película. Hay una película que se llama Guerra Civil, se estrenó el año pasado y no se trata de un, de un cuartel como tal, sino se trata de la experiencia de una reportera. Vaya, ¿qué pasa? En esta reportera, la tiene catalogada como la mejor reportera en Estados Unidos. La película se trata de un golpe de Estado en Estados Unidos, valga
redundancia. Y podemos ver cómo a ella ya no le preocupa nada. No sé no me acuerdo cuántos años lleva la guerra en Estados Unidos en ese momento, pero ella ya no le interesa nada, ya llegó un punto de que si se me matan, bueno, y si no también. Perdón. Sí, si me matan, bueno, y si no también. Pero cuando se le empieza a alterar, se podría decir, otra vez como un estrés en el entorno a lo que está sucediendo en la película, es cuando se les une una niña como reportera infantil, se podría decir, que va con ella y ella no la quiere llevar porque ella vivió qué es lo que es estar en guerra y esa niña está creciendo, pues. Y se ve como una película, ¿cómo les podría decir? Porque sí es como una mezcla de cómo se grabó Actividad Paranormal y es que es una película, o la Bruja de Blair, porque es como, es ¿cómo se llama este género? Metraje encontrado, podría decirse. Es como una mezcla de eso y lo que Hollywood nos tiene acostumbrado. Y podemos notar como ella es la que se sobrecarga ya al momento de estar con esta niña. ¿Y qué pasa al final? Llegan a entrar a la casa del presidente y la niña se sobreexpone. La van a matar y la reportera ahí es donde actúa y ahí es donde muere. Entonces, sí se puede ver cómo el estrés va cambiando en tanto la reportera, los ciudadanos, como el valor del dólar bajó extremadamente. Como por ciudades se comienzan a ver matanzas, por ciudades y los mismos estadounidenses. No sé cómo los demócratas y la otra que no me acuerdo cómo que se llama, son los que mantienen ese conflicto. Y ahí sí se le puede decir que es un deterioro bien, es que sí no sé qué palabra ocupar, pero que no le importa nada, y sí es, no sé si el licenciado nos comentaba que llegar a un punto donde no nos llega a importar nada, podría llegar a ser como una patología. Entonces, a esto mismo podemos como refutar aquí, ¿verdad? Yo sé que me desvié con otra película, pero sí es un tema en el cual yo me pongo a pensar, pues porque podemos ver cómo pasa de un militar a un reportero. No sé si alguien más podría. No. Bueno, pasaríamos con la siguiente. Y con la última pregunta tenemos, ¿a qué se atribuye el título de la película? Prácticamente si vemos la película tiene como un significado de decir que son una cubierta metálica que la hace más eficiente y letal en combate. Lo cual nos quiere decir, después del lenguaje técnico que se utiliza, el título tiene un significado mucho más profundo dentro de la historia. Y esta es una metáfora de cómo los soldados son moldeados y endurecidos hasta perder su humanidad convirtiéndose en armas vivientes. Por eso la traducción de nacido para matar, prácticamente ahí se entra, es una persona y de ahí nace una nueva personalidad, por así decirlo. Prácticamente la película se le atribuye a la historia de un soldado luego de que se suicida, pasa a seguir
al soldado que estuvo prácticamente de la mano ayudándole a él, que sería el soldado Burlon, y lo cual nos viene también a decir que si el soldado Pyle cayó en una psicosis prácticamente después de recibir tanto maltrato, también al soldado Burlón el hecho de haberlo golpeado, de haber escuchado sus gritos, lo marcó. Y prácticamente nosotros nos centramos en el recluta Pyle, quien empieza como un joven ingenuo y termina completamente quebrado, trastornado y transformado en una persona que él no era cuando entró a la isla de los Marines, por así decirlo. En en esencia, prácticamente el título nos quiere decir que simplemente es una transformación y es el nacimiento de una nueva personalidad que tienen todos los soldados. Ya diciendo en una película o en la vida real, los Marines son armas para matar, ya no son seres humanos, por así decirlo, lo que nos quiere decir la película. No sé si alguien más quisiera aportar o si no, estamos como vamos a concluir ya la sesión. No. Bueno, entonces, esta es la presentación de nuestro análisis sobre la película. Espero que sea de su agrado y que sea como un aporte significativo para ustedes. Muchas gracias por su atención.